jovencitos, hermanos, hermanas, niños. Les doy la bienvenida a ustedes nuevamente aquí a este curso virtual de discipulado. Ya se les ha entregado material sobre todo a los jóvenes participantes de Compasión para que ellos puedan tener su clase y desarrollarla, ¿no? Entonces, sean bienvenidos, que Dios los bendiga y ahora doy paso a el hermano Johnny que estará con el tema de discipulado a partir de la fecha. Que Dios los bendiga, hermano Johnny. Adelante. Eh, Amén, hermanitos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Un poquito más. Sí, un poquito tengo el micrófono un poquito medio afectado, así que voy a tratar de poder llegar a ustedes con con el audio para que puedan entender un poco mejor. Bueno, saludándoles a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es una gran bendición para todos nosotros el aprender más de Él, de conocer más a nuestro Dios, porque cuando conocemos más, tenemos más fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. O sea, no es por oír cualquier cosa, sino es la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, entonces como que más conocemos a nuestro Dios y tenemos más confianza en Él, tenemos más fe en Él. Es como que usted agarra una obra literaria y comienza a leer la primera partecita. Y si usted quiere conocer más de los personajes, más de la historia, más de esa novela, más de esa obra, entonces va a tener que seguir leyendo, seguir leyendo, seguir leyendo, empapándose de ello, hasta que cuando termine va a conocer realmente cómo es esto, esa obra. En las cosas de Dios es muy similar. Tenemos que nosotros estar aprendiendo, empapándonos de las cosas de Dios, para que de esa manera conozcamos la manera que es el pensar de nuestro Dios, qué cosa quiere para nuestra vida y nosotros poder obedecer. En la clase introductoria de la semana pasada, eh, mencioné algo, que eso siempre lo voy a estar mencionando durante todas las clases, decir que esto, que las enseñanzas que se están dando no es para que usted tenga conocimiento nada más, sino es para que usted lo pueda poner en práctica, o sea, tenga una vivencia de lo que usted está aprendiendo, está estudiando. Porque Dios quiere no solamente oidores, sino hacedores también. Entonces, esa es la parte complementaria. Mi hermano, vamos a comenzar con la clase, pero agradeciendo a nuestro Dios, porque a Él se merece toda gloria, a Él tenemos que pedirle toda la guianza a través de su Santo Espíritu. Oremos, Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, quien permite, Señor, que nosotros estemos reunidos acá en este momento a través de este Zoom, Señor, y esta plataforma, Padre bendito, para que nosotros podamos ser bendecidos por tu palabra, Señor, para que podamos aprender, amado Dios, de una manera sistematizada, Señor, tu palabra, Señor, para que, amado Dios, podamos nosotros presentarnos como obreros que usamos bien la palabra de verdad. Gracias, Padre, por la presencia de mis hermanos, los cuales te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver nosotros como primer tema el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que en la primera vez que se escuchó un nuevo nacimiento fue algo, una controversia, porque la persona que realmente se entendía que sabía mucho, entonces fue choqueado, fue tocado en sus conocimientos, en su sabiduría, y ahí fue afectado, de tal manera que después pudo entender. Mire, el nuevo nacimiento, vamos nosotros a estudiar el nuevo nacimiento. Permítame un ratito poner compartir pantalla. Hermano, amén. No. Bien, hermanos, vamos a ver nosotros lo que es la consolidación uno dentro de la, del nivel uno, que es la consolidación uno. Vamos a ver diferentes aspectos. Como vemos nosotros primero, vemos nosotros lo que es el nuevo nacimiento.
en el nuevo nacimiento tenemos nuestros objetivos, porque nos trazamos en algo para poder nosotros dar la enseñanza y también tener el aprendizaje. Los objetivos dice que el nuevo discípulo comprenda lo que significa el nuevo nacimiento. Hay muchas personas que vienen a los pies del Señor y tienen un tiempo en las cosas de Dios, pero nunca supieron de un nuevo nacimiento. Nunca se les enseñó qué es un nuevo nacimiento, ni siquiera qué pasó en la vida de ellos. Simplemente, bueno, dice, no, yo acepté a Jesús y ya está. Entonces, acá, en esta enseñanza, vamos a entender nosotros cómo realmente, qué significa el nuevo nacimiento. También el otro objetivo es que el nuevo discípulo empiece su nueva vida con Cristo, o sea, empiece a vivir en su nuevo nacimiento, no con el nacimiento físico que tuvo, un nacimiento natural, sino lo otro. Entonces, hermanitos, podemos ver nosotros lo otro. Amén. ¿Se escucha algo mejor? Bien, entonces decía, hermanos, de que los objetivos son de saber qué significa el nuevo nacimiento y que también que el nuevo discípulo tenga su nueva vida en Cristo. El texto base que vamos a utilizar nosotros es el texto en Juan capítulo 17, versículo 3, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Entonces, en eso va a pasar nuestra enseñanza del nuevo nacimiento, de conocer a Dios, porque el conocer a Dios nos encierra a nosotros algo maravilloso, de que podemos obtener nosotros una nueva forma de vida, no como la que teníamos anteriormente. En la parte introductoria, dice, el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué había pasado? Esto de acá fueron unas palabras que había tenido, justamente como les dije al principio, una persona que tenía mucho conocimiento y al final fue afectado en sus sentimientos, en su mismo conocimiento. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, diciéndole que para entrar al reino de los cielos, para ver el reino de los cielos, era necesario tener un nuevo nacimiento. Pero acá este personaje, este fariseo, él quedó choqueado al decir, pero que, ¿cómo un hombre ya siendo viejo puede entrar nuevamente al vientre de su madre? ¿Cómo puede ser posible eso? Entonces, porque él entendía que era algo físico, mientras que Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y Jesús le dice, no, es que no naciere del agua y del espíritu, no puede ver, no puede entender, no puede tener un nuevo nacimiento, porque para ello hay que entender y hay que conocer y hay que aceptar a Jesús para tener un nuevo nacimiento. Como podemos ver, hay muchas personas que dicen, pero yo soy buena persona, yo no hago nada malo. Quizás para los pecadores, para ellos que sí, realmente ellos necesitan de Dios porque su vida ellos son muy apartadas, pero no, yo hago algo bueno. Yo hago algo que realmente es muy bueno para Dios. Yo puedo dar muchas cosas a los pobres, puedo dar una orientación y todo ello. Pero entendemos nosotros, hermanos, de que solamente en el entender a Dios, solamente en el saber nuestra necesidad, podemos nosotros saber que necesitamos un nuevo nacimiento. No solamente esto es para los borrachos, no es solamente para los perdidos, no es solamente para los adúlteros, no es para solamente los que tienen una vida muy, digamos, marcada en cuanto al pecado, muy trajinada en el pecado, sino que realmente el nuevo nacimiento es para todos los que realmente necesitan de Dios, o sea, para todos. Todos necesitamos nacer de nuevo con una nueva naturaleza. Vamos a conocer un poco más con respecto a lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Vamos a ver 4 aspectos con respecto nos enseñen, nos revelen lo que es el nuevo nacimiento. Primero, podemos ver que es obtener una nueva naturaleza. Cuando nosotros nacimos,
nacimos con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que nos hace cada vez irnos al fracaso, nos hace cada vez más embarrarnos en el pecado. Pues dice, en nacer de nuevo es obtener una nueva naturaleza por la obra soberana del Espíritu Santo y por oír la palabra de Dios. En el instante en que ejercemos fe en nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo en nuestro corazón, o teniendo la nueva naturaleza y nuestra vida moral es renovada a la imagen de Cristo, como encontramos nosotros en los textos bíblicos que están ahí, donde nos hablan de que tenemos un corazón de piedra y Dios va a cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios. Porque como le decía, el ser humano tenía una naturaleza caída a través de nuestros primeros padres. Y es necesario que nosotros podamos obtener una nueva naturaleza que pueda contrarrestar la naturaleza pecaminosa, la naturaleza antigua. Otro punto es que Dios nos hace nuevas criaturas. En esta parte, yo escuché en algunos que decían que Dios nos hace nueva creación. No es lo mismo decir nueva criatura con nueva creación. Nosotros ya somos una creación dada por nuestro Dios a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, no somos otra creación, somos nuevas criaturas, sí. Como por ejemplo, como ilustración, desde Adán y Eva han habido un montón, millones de millones, digamos, de nacimientos. Y cada nacimiento que se ha dado no es una nueva creación, es una nueva criatura que viene a este mundo. Entonces no podemos decir que al decir, no, pero Dios me hizo nueva creación. No, somos la misma creación, pero somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso que su palabra dice que de modo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Nos habla la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Por eso que Dios nos hace nuevas criaturas. Dios al darnos de su Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas y nos da el poder para vivir una manera diferente. No una manera como la que teníamos antes. Por eso que su palabra nos dice, el que robaba ya no robe más. El que adulteraba ya no adultere más. El que mentía ya no mienta más. O sea, una vida totalmente diferente porque es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice, cuando nosotros somos eso, somos nueva criatura en nuestro nuevo nacimiento, es porque es voluntad, digamos, nuestra, no, de ninguna manera. Es Dios quien nos da esa potestad. Por eso que en Juan capítulo 1, versículo 2 y 13 dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino que son de Dios. Porque Dios es el que engendra, nos hace nosotros nuevas criaturas en el nombre del Señor. Estamos viendo dos aspectos con respecto a lo que es el nuevo nacimiento. Vamos a ver también lo que es el tener la vida eterna y el otro aspecto en cuanto a conocer sobre el nuevo nacimiento. Tener vida eterna, lo cual dice, la vida eterna es una gran bendición presente, disponible para cada persona, que se sujeta a Cristo. La relación es eterna, no temporal. Justamente su palabra, la palabra dice vida eterna. Cuando dice una vida eterna, entonces no es algo temporal, es eterno, porque nuestro Dios es eterno. Dice, la vida eterna es conocer a Dios personalmente a través de su Hijo. Esto es tener una relación continua, personal, íntima, con Él, a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso está en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, el conocer a ellos es realmente en nuestra vida algo que nos cambia nuestra manera de vivir. Nosotros no ganamos la vida eterna. Esto es un regalo recibido cuando nosotros admitimos que somos pecadores, nos arrepentimos y cuando creemos solamente en Cristo. Cuando fue en Pentecostés, Hechos capítulo 2, menciona de que cuando llegó el día de Pentecostés, la gente se burlaba de todas las maravillas que podían hacer los discípulos y apóstoles.
Pero salió al frente Pedro y comenzó a dar el discurso, el primer discurso, los cuales él comenzó a hablar y decir de que la gente para que pueda tener un cambio de vida, no era solamente con conocer las escrituras, no solamente con conocer, porque las escrituras se menciona todo lo que es el Antiguo Testamento, no solamente con conocer la ley, sino en ir un poquito más en intimidad, un poquito más profundo, es de recibir a Cristo como único Señor y Salvador. Ellos le dijeron, pero ¿qué debemos hacer? Arrepentidos. Arrepentidos para que ustedes puedan tener una nueva vida, una vida eterna. Por eso que Juan lo detalla en Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, en este texto, en esta palabra, encontramos realmente el tener una vida eterna. Una vida eterna que nosotros no nos ganamos por ser muy bonitos, por ser muy buenitos, porque soy más alto, porque soy más vago. No, es algo que Dios nos regaló a nosotros, un regalo inmerecido. Pues dice, porque esta es la gracia de Dios, que por gracia soy salvos por medio de la fe. Y no porque nosotros nos ganamos, sino porque Dios tuvo consideración, Él, al mandar a su Hijo para que muera por nosotros. Y de esa manera nosotros podamos obtener la vida eterna, creyendo en Jesús. Por eso que remarco nuevamente este texto en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, o sea, en Jesucristo, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, eso es el tener la vida eterna. Conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer sus escrituras. Por eso que, hermanos, nosotros al tener esta enseñanza, estamos conociendo más de Dios. Y al conocer más de Dios, podemos nosotros sentir esa satisfacción de que Él nos está dando a nosotros su vida. Porque físicamente Él dio su vida por nuestra vida, para que nuestra vida tenga vida y no esté, digamos, muertos en delitos y pecados. Nuestra condición esa era, estábamos alejados de Dios porque el expresar una muerte espiritual, el expresar que estamos muertos espiritualmente, es decir, que nosotros estamos separados de la presencia de Dios, separados de la gloria de Dios. Esa es una muerte espiritual. Por eso que Él quiere hacernos seres humanos con una naturaleza diferente, con una naturaleza realmente sellada por el Espíritu Santo, una naturaleza que pueda contrarrestar a la naturaleza anterior que teníamos nosotros. Entonces nuestro Dios, Él nos hace a nosotros sus hijos. El otro punto es ser hijo de Dios. En este aspecto, muchas personas dicen, yo soy hijo de Dios. Y la persona que está robando dice, yo soy hijo de Dios. Y la persona que está adulterando dice, yo soy hijo de Dios. Y la persona que ha sido asesina también dice, yo soy hijo de Dios. Y al final, cuando se mueren, el cura le dice, bueno, por tu bautismo te vas para el cielo, porque eres un hijo de Dios. Pero nosotros encontramos en las palabras de Dios, en las escrituras, que un hijo de Dios es un hijo de Dios. ¿Cómo así? Nos habla en Juan capítulo 1, versículo 2, y dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, podemos deducir que el que no cree en Jesús, el que no le ha aceptado a Jesús, ¿qué cosa es? Jesús hace referencia a ese tipo de personas, a los fariseos, a los que no creen en Jesús, a los que no le han aceptado a Jesús. Hace referencia en Juan capítulo 8, versículo 44, cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio, porque no se ha encontrado verdad en él, porque él es padre de mentira. Entonces vemos que el que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el que no tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios, entonces es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el que está robando sigue robando. El que estaba mintiendo sigue mintiendo porque su padre, eso es lo que hace. Pero cuando nosotros nacemos y venimos a este mundo, de hecho que en ese instante no somos hijos del diablo,
pero somos creación de Dios. Somos creación de Dios, pero con una naturaleza caída a través de nuestros primeros padres. Y es necesario que nosotros tengamos una nueva naturaleza, porque cuando nosotros vamos creciendo, la maldad en nosotros va creciendo, va aumentándose. Sin que nos demos cuenta, nosotros estamos queriendo hacer lo malo. Y usted podrá verlo, que es padre, usted que es madre, podrá ver en sus hijos muy pequeñitos, pero usted le dice algo, ellos no quieren, le dicen, no, no quiero. En ellos está la desobediencia. No hagas eso que te puede lastimar. Ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque esa naturaleza está caída. Necesita ser diferente a través de un nuevo nacimiento. Y cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, solo los nacidos de un hombre tienen derecho a ser reconocidos como hijos de ese hombre. De igual modo, solo los nacidos de Dios tienen el derecho de ser reconocidos como hijos de Dios. Así pues, los que reciben a Cristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. Había una vez un padre que siempre iba a buscar a su hijo al colegio. Era un padre muy cariñoso y cada vez que salía el niño decía papá y se iba, lo abrazaba a su papá, como muchos de nosotros, nuestros hijos han hecho con nosotros. Pero también en ese colegio y en esa aula, su compañerito tenía un amiguito de que su padre no lo iba a ver. Su padre los había abandonado y no tenía padre, digamos, que presente, ¿no? Entonces este niño, al ver el cariño de este niño con su padre y su padre hacia su hijo, entonces él se acerca y le dice, Señor, yo quiero que usted sea mi padre. Entonces ese padre, bueno, en cariño le dijo, bueno, ya yo voy a ser tu papá. Entonces el niño cada vez que iba y lo veía, ese señor le decía, papá. Y el señor lo cariñaba al niño, le brindaba amor. Pero en la legalidad no era su hijo. En la legalidad no era su hijo, salvo que él lo adoptara. Cosa que cuando si el padre muriera algún día, entonces herencia no le iba a pasar al niño que le decía, bueno, y ahora es mi hijo, no. Solamente la herencia era para el hijo nacido de él, de su matrimonio. Ahora, para que el otro niño pueda tener y tener reconocimiento y pueda tener parte de esa herencia, este padre tenía que haberlo adoptado. Y en esa adopción, entonces tiene toda la legalidad de poder recibir, tiene toda la potestad, tiene toda la autoridad de poder hacer como hijo, realmente ahora es del Señor. Así también, el ser un hijo de Dios es que Dios nos engendra a nosotros, nos adopta como hijos suyos para poder ser coherederos con Cristo Jesús y poder heredar una vida eterna a través del nuevo nacimiento que nosotros podemos tener. Entonces, hermanos, el arrepentirse sinceramente delante de Dios es ejercer fe y de esa manera nosotros somos como hijos suyos. Recién somos hijos suyos. Anteriormente somos creación de Dios. Y si nos portamos tan mal, aparte de nueva creación, somos hijos del diablo, como dice Juan 8:44. Pero si nosotros reconocemos nuestros errores, entonces venimos a los pies del Señor y nos hace ser hijos suyos a través de Cristo Jesús. Podemos ver nosotros, hermanos, estos cuatro aspectos que corresponden a lo que es para conocer un poco lo del nuevo nacimiento. Ahora, pero ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Qué realmente nos da a nosotros tener una necesidad de tener un nuevo nacimiento? Como le decía al principio, nosotros podemos decir, pero yo soy una buena persona, yo no hago nada malo. Recordando un poco lo que es en cuanto a Hechos capítulo 10, habla sobre Cornelio, un romano muy piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas y también muchas oraciones. Y este romano era su dedicación en ello. Para los judíos, este romano era un incircunciso.
Pero Dios vio todo eso y mandó un ángel y le dice, Cornelio, Dios ha visto tus limosnas y ha visto tus oraciones, pero manda a llamar a Simón Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor en Jope, y él te va a enseñar y decir lo que tú tienes que hacer. Cuando viene Pedro, al ser explicado de todo lo que dijo Cornelio, le dijo, bueno, Cornelio, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Porque es bueno lo que estás haciendo, pero si no naces de nuevo, quedó ahí, nada más. Entonces vemos de que Cornelio tenía una necesidad de un nuevo nacimiento, porque él sabía de que todas las cosas que por más buenas que él hacía, no alcanzaban para poder tener la vida eterna. Por eso que, hermanos, vemos que, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? Nos habla la palabra de Dios en Romanos 5:12, dice, porque el pecado entró por un hombre, y asimismo la muerte, y por la muerte el pecado, y los cuales todos somos pecadores. O sea, ¿cómo así? Vemos que Adán y Eva pecaron y cambiaron su naturaleza original. Génesis capítulo 1:31 habla donde dice que Dios creó al hombre, lo creó bueno y en gran manera. No lo creó en una naturaleza caída, no lo creó en una naturaleza pecaminosa, no. Pero le dio libre albedrío y en ese libre albedrío ellos decidieron de que realmente pueda ser dañada esa naturaleza, pueda ser degenerada. Por eso que, hermanos, nuestro Dios es tan maravilloso que Él queriendo que esa naturaleza esté caída, Él mandó a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros tengamos un nuevo nacimiento. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo porque nuestra condición está caída. Dice, veamos algunas en la Biblia nuestra condición. ¿Por qué nacer de nuevo? Dice, estamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice que por lo tanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, esa era la condición del ser humano no creyente. Estar destituido de la gloria de Dios. Capítulo 14, capítulo 53. Entramos también en el libro de Génesis, capítulo 6, donde cuando menciona que se multiplicó los hombres y los cuales los pensamientos de los hombres eran solamente de ser maldad. Nadie pensaba hacer lo bueno, por eso que Dios decidió raer la faz de la tierra a los seres humanos. Por eso dije, me pesa haber creado el hombre, los raeré de la faz de la tierra. Y vino el diluvio, porque todos siempre pensaban hacer lo malo, se desviaron de Dios. Ahora, el que realmente hace las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios y se constituye amigo del mundo porque las cosas del mundo hace. Y Dios no quiere eso. Esa era nuestra condición. Nuestra naturaleza es corrupta y pecaminosa. Romanos 7:18, incapacitados para hacer el bien. Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo bueno que quiero hacer, hago lo malo. ¿Pero por qué hago lo malo? Es porque dentro de mí mora la ley del pecado. Y esta ley del pecado hace que yo haga lo malo, no queriéndolo hacer. Por eso que si yo hago lo malo, es la naturaleza, es la ley del pecado que mora en mí y me hace hacer lo malo. Y más adelante dice él, miserable de mí, porque yo queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. O sea, está dando a entender de que nuestra naturaleza es una naturaleza corrupta, la naturaleza que está caída, es una naturaleza pecaminosa, y nosotros estamos incapacitados para hacerlo bien. Por eso que el hombre sin Cristo hace todo lo malo. Aún creyendo hacer lo bueno, está haciendo lo malo, porque la palabra de Dios dice que la carne para nada aprovecha. O sea que si una persona todo lo hace supuestamente bueno en la carne, para nada va a aprovechar. Porque para que tenga provecho, tiene que tener un nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Y cuando tiene el nuevo nacimiento, somos nueva criatura. Somos para poder tener una nueva forma de vida. Porque el enemigo lo que hace es, al principio, destruye todo eso. Por eso Juan capítulo 10, versículo 10 dice, y el ladrón ha venido a robar, a matar, a destruir. Esa es la condición
de inconverso. Esa es la condición de que no estamos nosotros en un nuevo nacimiento. Pero después dice, pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Esa es la nueva condición que tenemos nosotros en el nuevo nacimiento. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y no, tenemos una vida en abundancia para que mientras estamos en este mundo como peregrinos, podamos disfrutar de ese nuevo nacimiento en la vida que nos ha dado. Y después, posteriormente, continuar, después de la muerte, continuar la vida eterna que nos dio al creer en Cristo Jesús. Dice, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en esa condición. Muchas personas dirán, pero yo no hago lo malo, pero aún así, el no aceptar a Jesús como Señor y Salvador está haciendo uno, está negando de que Dios es necesario en nuestra vida, que Dios es tan importante que pueda Él morar en nuestra vida. Por eso que Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él mismo dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes, pero gracias a nuestro Dios, que ahora nosotros tenemos una nueva condición, una condición a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, para que nosotros podamos disfrutar de ello. Entonces, hermanos, nuestra vida era una vida destituida de la gloria de Dios. Nuestra vida era una vida cada vez más yéndose a pique en el pecado. Por eso que la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis capítulo 22, donde habla, dice que el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es injusto sea injusto. ¿Por qué? Porque el injusto nunca va a querer hacer lo justo. Es necesario que nosotros seamos justos, pero a través de la justificación que Cristo hace en nuestra vida cuando tenemos el nuevo nacimiento. Y de esa manera ya no vamos a ser injustos, ya no vamos a ser inmundos, porque la nueva naturaleza, una naturaleza divina que pone en nuestra vida, nos hace a nosotros ser personas muy diferentes. En Cristo Jesús, no por nuestros medios, sino porque Dios hace en nuestra vida. ¿Qué hacer con la nueva, qué hacer con esta vieja naturaleza? Es difícil para el hombre aceptar esta condición. Se revela y busca justificaciones, pero solo no podrá por más esfuerzos que realice. Nos habla Jeremías 13:23, donde dice, ¿acaso el etíope puede cambiar la piel o el etíope? Este señor dijo, bueno, para sacar dinero voy a hacer pelear a mis perros. Entonces él se iba a la playa y en la orilla él decía, señores, voy a hacer pelear a mis perros, apuesten, ¿quién gana? Y todo bueno, por ver pelear a perros, comenzaban a apostar, y dice, yo por el blanco, o no, yo por el negro. Y todos veían a uno más fuertecito y otro. Pero este dueño, el dueño de los perros, decía, no, va a ganar el perro blanco. Y entonces cuando comenzaban ellos a apostar y comenzaba la pelea de perros, ganaba el perro blanco. Y el señor podía tener su ganancia. Al otro día, se iba a decir, señor, voy a hacer pelear a mis perros. Entonces, como la gente veía que había ganado el blanco, apostaban por el blanco. Y él decía, no, esta vez va a ganar el perro negro. Peleaban los perros y ganaba el negro. Y así pasaban los días. Cada vez que este señor decía, va a ganar el perro blanco, ganaba el blanco. Va a ganar el negro, ganaba el negro. Entonces, un señor se acerca y le dice, señor, yo la verdad estoy sorprendido de la acertación que usted tiene con respecto a poder decir quién va a ganar. Dígame, ¿son perros o son robots que usted los controla con control remoto para que usted diga gane el blanco y gane el blanco? Le dice, no, son perros. Pero dígame, ¿qué es lo que pasa entonces? Porque usted asegura siempre y eso es. Y él dice, es muy fácil, señor, le dice. Yo al perro que quiero que gane, a ese le doy de comer. O sea, al perro que quiere que gane, a ese le da de comer. Y al otro perro, no. Cosa que el perro va a estar débil y el perro que ha comido va a estar fuerte y va a vencer al perro más débil. Así también son las dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza vieja y la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Nosotros, ¿cómo queremos estar? En nuestra naturaleza vieja, si alimentamos más nuestra naturaleza vieja, entonces esa vamos buscando de Dios, orando en el Señor y cada vez aprendiendo más de su palabra. Entonces nuestra nueva naturaleza, que es una naturaleza divina, va a aplacar, va a vencer a la naturaleza vieja para que nosotros podamos estar mejor. Entonces, eso es lo que hay que hacer con la nueva, que digo, con la vieja naturaleza, aplacarla
en el nombre del Señor. ¿Con qué? Con la nueva naturaleza que Dios ha dado en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer para nacer de nuevo? Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Dice, reconocer nuestro pecado, confesarlo a Dios y decidir apartados definitivamente del pecado. Es un nuevo nacimiento. El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá ver el reino de los cielos, dijo Jesús a Nicodemo. Pedro decía, arrepentíos y bautícese. Juan decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, está hablando de un arrepentimiento para que nosotros podamos empezar a nacer de nuevo. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos ese nuevo nacimiento por fe. Ahora, ¿cómo es nuestra nueva vida en la nueva naturaleza? Tenemos paz en nuestro corazón. Romanos 5:1 nos habla y dice, porque se establece una comunión con Dios debido al perdón de nuestros pecados. El hombre es pecador y para que deje de ser pecador tiene que arrepentirse y cuando uno se arrepiente es porque ya uno está comenzando a tener, reconocer que nuestra nueva vida es una nueva vida muy provechosa, muy satisfactoria en nuestra vida. Tenemos paz en nuestro corazón. Tenemos, como hemos visto, una nueva naturaleza. El Espíritu Santo ahora ya mora en nuestra vida, para que en el tiempo de la redención nosotros seamos, dice, no, Él tiene mi sello, pase. Porque el sello es lo que hace que nosotros, la distinción de que nosotros somos hijos de Dios. Miren, en el tiempo del anticristo, el anticristo no va a sellar, el anticristo va a marcar. Entonces hay una diferencia entre sello y marca. No vayan a decir ustedes, sí, porque el Espíritu Santo me marcó. No, el Espíritu Santo no marca, el Espíritu Santo sella. El anticristo no sella, el anticristo marca, porque eso es lo que hace él. Nuestro Dios nos sella con el Espíritu Santo, nos da las arras, nos da para que nosotros podamos disfrutar de una nueva naturaleza. ¿Qué más? Tenemos deseos de leer la palabra de Dios. Antes la gente no lee. Como dicen, ¿no? Por ejemplo, un buen católico dice es el que va 3 veces a la iglesia. Va para cuando lo bautizan, va cuando lo casan y va cuando muere, lo llevan. Pero de leer la Biblia no la leen. Solamente escuchan lo que el padrecito les dice y no tienen deseos de poder aprender las cosas de Dios. No tienen deseo de escudriñarla. La tienen ahí empolveándose, pero nada. Por eso que ellos están en una naturaleza todavía caída, donde necesitan una naturaleza buena. Entonces, hermanos, es nuestro Dios que nos da a nosotros una nueva forma de vida, una vida en el Señor. También nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Si antes la persona que pecaba, el adúltero, vamos a decir, el adúltero engañaba a su mujer con otra y engañaba de diferentes maneras. Como él no podía discernir espiritualmente, él solamente piensa y dice, no, pero en arrepentimiento a los pies del Señor, es la palabra que lo hace discernir. Es el Espíritu Santo que le revela cuál es la verdad. Y él se siente descubierto y dice, no, pero soy un adúltero. Y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Pero yo quiero entrar en el reino de los cielos, entonces dejo de esas cosas, porque el Espíritu Santo nos muestra cuál es nuestro pecado, para nosotros decir, Señor, perdóname porque soy así. Y Dios nos perdona porque nosotros hemos discernido cuál es nuestro pecado, qué es lo que hacemos bueno, qué es lo que hacemos malo. Dice también, empezamos a ver la vida de una manera diferente. Tenemos la seguridad en medio de los problemas. Antes, los problemas nos desesperaban, las aflicciones nos desesperaban, los temores nos desesperaban, los problemas nos agobiaban. Pero, ¿qué dice Pablo? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas sin matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos, nosotros estamos
confiados en nuestro Dios. Tenemos esa seguridad que en nuestros problemas que tengamos, nosotros vamos a estar tranquilos porque no estamos solos. Ahora está Dios ayudándonos. Salmos capítulo 34 habla sobre la protección divina, donde hay tres versículos que marcan, el versículo 6, el versículo creo 17 y el 19, donde dicen, este pobre clamó y Jehová le libró de todos sus temores. Tenemos esa seguridad porque él clamó y le libró de todos sus temores. Y después el 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la seguridad que nosotros tenemos de que en eso es nuestro Dios, es nuestro pronto auxilio, en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos disfrutar de una nueva vida a través de nuestro nuevo nacimiento que hemos tenido. ¿Qué más? No tenemos temor de la muerte. Las personas que en el mundo, cuando mueren, la gente llora y llora desconsoladamente. Y bueno, hasta un cierto punto tienen razón ellos de llorar porque nunca más lo van a ver. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, en un nuevo nacimiento, en una nueva naturaleza, para nosotros ya el morir es ganancia, porque nuestra vida está en Cristo Jesús. Y si Él es la vida, entonces ya la muerte no puede hacer sobre nosotros, sino que nuestra vida eterna tenemos en Cristo Jesús. Ya no tenemos miedo a la muerte. Por eso que cuando un cristiano muere, la palabra de Dios nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 en adelante, donde nos habla, dice que los que han muerto sin Cristo no tienen esperanza. Pero los que han muerto en Cristo, está la esperanza de que seremos resucitados y seremos llevados con Cristo Jesús para disfrutar de una vida eterna. Entonces, para nosotros como cristianos, la muerte ya no tiene un sentido. Solamente nosotros podemos decir, no, para mí la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque hace de que yo salga de esta vida humana para entrar en una vida espiritual, una vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, es lo que nos habla en la palabra de Dios. En conclusión, hermanos, ahora usted que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios. Siéntase bendecido y seguro por la protección de su Padre Celestial. Esa seguridad no está basada en su peca. Un católico peca y se va al curita y el curita le dice, bueno, por lo que has pecado, de 5 Ave Marías, 10 Padre Nuestro y ahora tus pecados son perdonados, es absuelto. Entonces, ellos se sienten seguros de lo que les está diciendo ese cura. Pero saliendo de ahí cometen nuevamente lo mismo y quizás peor. Porque realmente no hay seguridad en lo que un hombre le está diciendo. Porque es fácil para el hombre decir, sí, tus pecados te son perdonados. Un hombre inconverso puede decir eso y para él es fácil decirlo porque su boca habla nada más. Pero nosotros, hermanos, tenemos la seguridad de que quien perdona nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo por esa sangre redentora que derramó Él en la cruz del Calvario, para que tanto usted como yo seamos bendecidos en esta nueva vida, en el nuevo nacimiento. Hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga su vida, bendiga a sus hijos, sus hogares. Entonces, conmigo será hasta la próxima semana en el siguiente tema que estaremos llevando en Consolidación 1, en nombre del Señor. Yo les insto a que puedan ustedes disfrutar siempre de la palabra de nuestro Dios. Se les dio el material para que ustedes no lo tengan como colección, sino lo tengan ustedes para que puedan estar revisándolo y enriqueciendo más el conocimiento de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, les ama su hermano Johnny León. Amén. Bueno, dejo pase a nuestro hermano Pastor Mario León. Bien, amados hermanos, gracias por esta clase de discipulado. Va a llegar el Señor también a llevarnos, estemos listos. Y también yo llegaré quizás a alguna de sus casas, tocaré la puerta para ver si están en la clase de discipulado o solamente lo han dejado para escuchar. Yo sé que todos están atentos, hermanos, para poder aprender las cosas del Señor.
Es un agradecimiento y una alegría poder ver los jóvenes, las señoritas que se han conectado en esta clase de discipulado. Que Dios nos lo bendiga. Se está haciendo un trabajo integral con los hermanos, con la directiva, con los hermanos de compasión, con el hermano Johnny, con el pastor, todo en conjuntos. Siempre voy a hacer mención que la obra es del Señor, toda la gloria es del Señor y también la enseñanza es para cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo va a trabajar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces les insto a que sigan también asistiendo a estos cursos virtuales, que no nos quedemos allí, sigamos la secuencia. Gracias, hermano Hugo, que es el director de Compasión, y también a la directiva, la hermana Ederly, la hermana Elvira, y la hermana bueno, también Raquel, la hermana Jessica, los que están comprometidos en la obra del Señor. Entonces, que Dios me lo bendiga, y bueno, creo que ya desde acá estaré yo terminando bueno, esta clase de discipulados. Que Dios me lo bendiga a todos, hermanos, y que tengan un buen domingo. Ya el lunes, martes empezaremos también con las clases, los cultos virtuales, y no nos olvidemos, como el día de ayer, también el culto presencial sábado a partir de las 5 de la tarde. Todos están invitados, también los jovencitos. Son muchos los nombres, pero creo que en general estaré haciendo la invitación para que estemos juntos alabando el nombre del Señor. Vamos a poder enseñarles, y quizás en las otras clases que hay algunas preguntas, de repente virtual también, unas preguntas así por cada uno de ustedes, con toda confianza lo pueden hacer al hermano Johnny o también a través de mi persona, para que algunas preguntas queden en el aire y puedan ser contestadas. Amén. Que Dios me lo bendiga, vamos hermanos, y como dice Maranata, Cristo viene. Amén. Hermano Johnny, despídase. Bien, hermanos. Gracias una vez más a nuestro Dios, porque a Él le debemos todos. Dice su palabra, dice, dad gracias a Dios en todo momento, porque es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, hermanitos, agradezcamos a nuestro Dios por este momento agradable que ha permitido a nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Por permitir, Señor, dar a nuestra vida este refrigerio, Señor, de poder disfrutar de tu palabra, que es más dulce que la miel, amado Dios. No es una miel que nos empalaga, sino es una miel, Señor, que nos satisface en cada momento. Y cuanto más comemos, más nos alimentamos, más, Señor, tenemos esa satisfacción de poder disfrutar de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por las enseñanzas, Padre. Es edificación para todos nosotros, aún para mi persona misma, Señor. Es una edificación, Padre bendito, porque tu palabra irradia para cada uno de los que les escuchan, Señor. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre maravilloso de Jesús, lo cual es Padre Celestial. Te pido también, amado Dios, que bendigas a mis hermanos, Señor. Nombre por nombre, Padre Celestial. Tu bendición sea derramada en cada uno de ellos, Señor. En sus hogares, en sus trabajos, en cada cosa que ellos puedan hacer, Señor. Seas tú bendiciéndolos, Padre. Y asimismo, como dice Salmos 121, que tú guardes, Señor, su entrada y su salida desde hoy y para siempre. Sabemos que lo haces siempre, Señor, pero siempre lo decimos, Padre, porque nos gusta, Señor, sentir que tú nos oyes, Padre. En nombre de Cristo Jesús, bendiciones para todos mis hermanos. Amén. Bendiciones, hermano Mario, Pastor Mario, hermano Johnny.